Mis hermanos, hoy vamos a tener un tema, haciendo una pausa al tema de la serie que estamos estudiando de las cartas de Tesalonicenses. Y vamos a hacer una pausa porque Dios ha puesto en el corazón de nosotros hablarles algunas cosas que son necesarias para seguir creciendo. Toda palabra es necesaria para seguir creciendo, pero a veces el Señor es muy puntual en ciertas cosas que quiere que atendamos con urgencia, ¿sí? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Está lista para recibir la palabra de Dios? ¿O está lista para juzgarla, para no recibirla? Vamos a tener un tema muy hermoso que Dios puso en nuestros corazones. Se lo hemos entregado a Él para que Él sea quien hable a nuestro corazón. Y el corazón, nuestra mente, que es el recipiente, es el depósito de lo que Dios tiene para nosotros, es el que va a dictaminar si recibe la palabra, la sostiene, la mantiene, o se filtra porque no es depositado en un lugar nuevo, fresco, como es un odre, que vamos a ver más adelante, o se quebranta, se rompe porque no resiste lo de Dios, por cuadratura, por religiosidad o por lo que usted guste, conforme Dios le vaya dando entendimiento en el desarrollo de esta enseñanza. ¿Cómo está su corazón? ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? ¿Tienen duda? ¿Está listo para recibir la palabra del Señor? No me va a decir, depende, hermano. Bueno, ahí es donde Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Qué le parece si volvemos a orar al Señor para que el Señor nos ayude a usted y a mí en esto que Dios nos quiere dar? Oremos. Padre, Señor, con toda humildad nuevamente me acerco a ti, Señor, para que seas ayudándome, Señor, en la exposición de este mensaje que ya he presentado delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor, que sea tu aliento, tu espíritu llenando nuestros corazones. Pero también ayuda a nuestros hermanos oyentes de tu palabra, Señor, para que tengan un corazón receptivo, Señor, a recibir de ti tu palabra, tu consejo, para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para apartarnos del pecado que nos asedia y también de la religiosidad, Señor, del legalismo y de todo lo que no resiste tu palabra, Señor. Háblanos hoy, Señor, y muéstranos, como cantamos hace un momento, Señor. Con todo nuestro corazón queremos escuchar tus dichos, guardar tu palabra y no desviarnos de ella, Señor. Todo esto en Cristo Jesús, el autor de nuestra fe. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39. Dice así la palabra del Señor. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben simplemente? Él les respondió, versículo 34, les dijo: ¿pueden acaso hacer los que están de bodas, ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Y aquí se va a centrar más bien el versículo 37, versículo 36. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo
de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo? Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y aquí vamos a estar centrados. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Lo cual es verdad, pero muchas veces no es lo mejor. Nuestro tema de hoy: cuando lo viejo se resiste a lo nuevo. Que Dios nos hable. Amén. ¿Está listo? Miren, en nuestra vida cotidiana, estoy seguro de que muchos de nosotros en más de una ocasión hemos pasado por procesos nuevos que sustituyen procesos viejos en los cuales venimos acostumbrados a estar desarrollando. ¿Quién de nosotros no se ha encontrado en alguna situación similar, en situaciones donde ha existido la necesidad forzosa de dejar atrás una rutina ya conocida, una rutina ya dominada, conocida, cómoda, para comenzar a caminar en algo diferente? Ahorita me van a entender más, pero yo sé que los que ya van comprendiendo, sí, a veces estamos en ciertas cosas que nos cuesta, ¿no? Ya estamos muy cómodos y viene algo nuevo y nos cuesta. Y aunque lo viejo, mis hermanos, o a lo que ya estamos acostumbrados a hacer y que lo hacemos de manera maravillosa y perfecta, aunque eso viejo quizá se va quedando atrás, es lo que conocemos y lo que muchas veces hacemos bien, sabemos hacer muy bien. Es lo que sabemos manejar. O si ya se presentó una situación y usted tuvo que adaptarse a algo nuevo, sabía manejar, y lo que nos hacía de alguna manera sentirnos seguros. La rutina, esa rutina antigua, muchas veces se convierte en un estado de comodidad, de conformidad, y hasta incluso en un letargo emocional. Es el lugar donde ya ni siquiera pensamos, sino que en automático hacemos ya las cosas. Ni nos esforzamos demasiado porque todo se volvió automático. Ya sabemos por qué ruta caminar. Estoy hablando de un ejemplo a lo mejor secular, ¿sí? Podría ser secular, porque muchos hemos pasado esa situación. Ahorita van a entender un poquito más. Es algo que ya no nos cuesta hacer. Pero también ese algo que ya tenemos dominado, que ya sabemos hacer, ya no nos permite crecer. Hasta que llega algo o alguien que rompe con esa estructura y nos dice: ahora tendrás que hacerlo diferente. Y ahí es donde comienza el conflicto. Ahí es donde comienza la batalla en nuestro interior. Querer cambiar algo viejo por algo nuevo, algo más funcional, estoy hablando secularmente, ¿ok? Para que no se les vaya a romper el odre antes de tiempo. Ahí es donde comienza el conflicto. Un ejemplo muy común y que a muchos nos ha pasado, sucede en nuestros trabajos, ¿sí o no? Por muchos años, a lo mejor usted se identifica con esto. Por muchos años tuvimos ese jefe, el cual le agarramos la vuelta. Y sabíamos cómo manejar y presentarle todo tipo de situaciones, ¿sí?
O aquel profesor que, este profesor ya lo tenemos dominado, pero entra el siguiente semestre y te ponen, oye, yo creí que me iba a tocar el mismo maestro en la continuación de esta materia y resulta que viene uno más rígido, uno que te mueve, que te desestabiliza. Entonces, sabemos manejar la situación y también ellos, de alguna forma, estos jefes nos permiten trabajar a nuestro ritmo, a nuestro tiempo y tenemos todo bajo control. Pero una vez jubilado ese jefe o cambiado de posición, llega otro y a lo mejor hasta más joven que tú, con otra metodología de trabajo, con otra mentalidad de trabajo, muy diferente a la que traíamos con el anterior, con un ritmo más acelerado. Yo conozco incluso en la empresa donde trabajo, todavía hace 3 años decidió reformarse. Imagínense, todavía hace 3 años, cuando ya la tecnología acerca de los pagos a los proveedores por medio de transferencia, ellos todavía seguían firmando cheques. Y tenían así los bonches de cheques para firmar. Y muchas cosas, estructuras muy antiguas, muy arcaicas de cómo manejaban la corporación, eran antiguas. Y el dueño se resistía al cambio. Se resistía al cambio. Se resistía a que, oye, es que si haces esto vas a crecer. Vas a crecer. Pero él se resistía y se negaba. Bueno, como se resistía y se negaba, ¿qué creen que sucedió? Pues los tuvieron que remover. Oye, ¿sabes qué? Ya era un señor ya de 70 años. Hay que poner gente nueva, gente fresca para que manejen esto. Y hoy la corporación ha crecido mucho más de lo que estaba estancada. ¿Era malo lo que hacía esta persona? No, absolutamente no. Pero no le permitía crecer. Y así, conozco casos de personas que no han logrado adaptarse a lo nuevo y viven quejándose del nuevo sistema. Y otros que de plano no han aguantado, prefieren renunciar. ¿Por qué? Porque desean que lo nuevo se adapte a esa rutina vieja. Pero tarde o temprano no aguanta, no resiste. Y muchos dejan hasta el empleo. No, yo, ¿sabes qué? Yo no puedo con la computadora. ¿Se acuerdan de esa época? Cuando empezaron a usar, llegaron las computadoras, ya no, mano, ya la máquina de escribir, el fierro ese viejo, ya no, ya ahora es uno nuevo, ya es computadora y ahí estás. Y se acuerdan cómo había antes, yo me acuerdo cómo había antes escuelas de computación. Ahorita ya no existe eso, ¿va? Ya cualquiera ya de manera intuitiva ya maneja una computadora, pero eso fue una pesadilla para muchos. Y muchos no lograron adaptarse a eso. Y entonces, ¿por qué sucede estas cosas? Porque desean que lo nuevo se adapte a esa rutina vieja, rutina que quizás no es mala, pero que tampoco da crecimiento. Y como lo nuevo no se adapta a lo viejo, muchos se frustran hasta quebrarse. El problema no es que lo nuevo sea malo o lo viejo sea malo, ese no es el problema. El problema es que lo viejo normalmente, lo que está arraigado, se vuelve una cuadratura y no permite salir de ahí. Como algunos amados contadores. ¿Sí han sabido de eso? Digo, es algo que se dice normalmente, ¿no? Es que ellos son contadores y es cierto, tienen que cuadrar peso con peso, ¿verdad? Pero hay rutas a veces que se pueden tomar que dan el mismo resultado, ¿no? O hasta un mejor resultado. El problema es que lo viejo se resiste a soltar lo que ya está encaminado. Aquello que puede ser bueno y seguro, pero que no permite crecer, sino que genera muchas veces estancamiento y en algunas veces hasta disgusto.
Y esta es la palabra que hoy quiere darnos el Señor. Que seamos recipientes receptivos, recipientes dispuestos a recibir lo que Dios quiere, en donde quiere que crezcamos para crecer, válgame la expresión, pero para crecer en Él. Porque muchos aún se resisten a lo nuevo que el Señor Jesucristo nos ofrece. Algo nuevo y fresco que trae paz, que trae libertad, que trae crecimiento espiritual principalmente, que nos aparta de la religiosidad y del pecado. Mis hermanos. Miren, en el contexto de este estudio, nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio cumpliendo el propósito para el cual Él fue enviado. Él vino con un propósito. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y dice Lucas, si nos vamos a Lucas 5, en el capítulo 15, ahí empieza la historia de lo que, a donde queremos, al punto donde queremos llegar. Dice que después de sanar a un hombre, Lucas 5:15, después de sanar a un hombre leproso a quien le pidió nuestro Señor Jesucristo después de haberlo sanado, que no divulgara lo que Dios había hecho en él, porque todo tenía un propósito. ¿Y qué creen que hizo el bien obediente? Todo el que le decía al Señor, anda, ve y no digas nada, o sea, ya eres sano, y allá iban, el Señor me sanó, amén. Dios tenía un propósito y de manera gradual Él iba a ir mostrándose poco a poco. Y la fama de nuestro Señor Jesucristo comenzó a extenderse cada vez más y mucha gente se reunía para escucharle y para ser sanados. Entre los que se le reunían todo tipo de gente, mucha gente para escuchar sus enseñanzas, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente se le reunía y entre ellos también se reunían los que estaban en contra de él. Se les reunían los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los expertos, entre comillas, de la palabra de Dios. Se les reunían también ahí a escucharlo. Pero no se reunían como mucha gente que buscaban sinceramente al Señor, sino para juzgar lo que Jesús estaba enseñando. Ellos, quienes al principio, en mi mente entra la posibilidad de que al principio quizás solamente querían escuchar, saber, conocer qué era lo que nuestro Señor estaba enseñando. Sin embargo, aunque vieron y escucharon más de lo que imaginaban, al contemplar las maravillas que realizaba nuestro Señor Jesucristo y cómo la gente lo seguía, en lugar de abrir su corazón, sus corazones de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley, de los expertos, más se cerraba. ¿Por qué? Porque no iban con la disposición de escuchar para cambiar, sino de escuchar para murmurar y juzgar, como dice el mismo texto que estamos estudiando. ¿Cómo viene usted hoy, mis hermanos? ¿Qué viene a buscar cuando viene a la iglesia? ¿Qué es lo que viene a buscar? ¿Qué es lo que espera recibir, mis hermanos? ¿Cómo espera usted salir después de escuchar la enseñanza, después de alabar al Señor, tener un tiempo de comunión, de escuchar la enseñanza de la palabra del Señor? ¿Cómo espera usted salir después de este lugar al cruzar de esta puerta? Porque muchas veces, más adelante lo voy a explicar, saliendo de esa puerta, el vino revienta el odre. O incluso en el momento
el vino de Dios, que ahorita vamos a explicarlo bien, puede estar haciendo que el odre se esté estirando y se está rompiendo, no está resistiendo. A lo mejor, hermano, no te estoy entendiendo. Bueno, déjame seguir. Pues te estoy dejando, hermano. Bueno, entonces, ¿cuál es la disposición? Porque ellos, en lugar de escuchar y recibir lo que el Señor estaba emitiendo, enseñando, hicieron todo lo contrario. Murmuraron, juzgaron mal. Recordemos que los fariseos eran, por así decirlo, para no meternos en tantos detalles, porque ahí es donde se revienta el odre. No, es que no dijiste toda la explicación de lo que es el fariseo. No, hermanos, vámonos a los principios que podemos extraer de la palabra del Señor. Hay algunas cosas en las que nos metemos, se nos va nuestra mente y rompe el odre, porque nos enfocamos en esas cosas que son irrelevantes, mis hermanos. Pero para no dejarlo, pues miren, de manera sencilla, por así decirlo, los fariseos era la religión predominante de ese momento. Eran los intérpretes de la ley, y enfatizaban la observancia meticulosa de las prácticas religiosas. Los escribas, por otro lado, los escribas eran los maestros de la ley, reconocidos por su vestimenta, por su elocuencia, por su inteligencia, por su sabiduría, su conocimiento de la palabra del Señor. Que gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Es bueno conocer la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenían otras intenciones. Ellos buscaban el reconocimiento público, como lo menciona Marcos 12, 38 al 40. Pero en nuestra historia de Lucas, en la que estamos estudiando esta enseñanza, ahí en Lucas 5, vemos el llamamiento de uno de los discípulos del Señor, que me atrajo, me llamó la atención, y el Señor empezó a hablar, y vemos cómo la reacción de este personaje. Es un discípulo del Señor, Mateo, un corazón dispuesto, abierto para recibir lo bueno de Dios, lo nuevo de Dios. Un día el Señor, todo está ahí registrado en el capítulo 5, versículos 15 en adelante, pero lo voy a parafrasear. Un día el Señor, andando por ahí en la ciudad, llamó a Mateo y le invitó a seguirle. ¿Sí se acuerda? Pero tome nota de esto y analicemos y cotejémoslo con nuestra vida misma. Porque antes de ser llamado, Mateo era como cualquiera de nosotros cuando fuimos llamados por el Señor. Amén. Mateo era un publicano. Ahí Lucas 5:27 dice: después de estas cosas, después de que el Señor sanó al leproso, seguía andando su camino, salió y vio a un publicano llamado Leví. Leví es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo el Señor, ¿qué le dijo? Sígueme. Como a usted y a mí nos dijo, sígueme. ¿Qué significaba, mis hermanos, ser publicano en esos tiempos? Era algo difícil en ese tiempo. ¿Qué significaba? Un publicano era una persona autorizada para recaudar impuestos en nombre de Roma. Aunque algunos actuaban honradamente, muchos extorsionaban a la población con complicidad romana, con mucha intención, muy mala intención. Pero miren, lo interesante es que ellos eran, de esto lo que llama la atención es que ellos eran intensamente despreciados. Así como cuando se queja del SAT.
tanto impuesto me cobran y que no sé qué, así más o menos. Nadie quiere al SAT. Ahí me incluyo, hermanos. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. ¿No? Nos parece injusto y bueno, pudiera ser injusto. Pudiera ser que sí es injusto, pero de Dios es la justicia. Y todo ese sistema algún día acabará y seremos libres de todo eso. Miren, ellos eran intensamente despreciados. Ellos estaban aislados de la sociedad en general. No los querían. Eran seres despreciables. Y en particular, un judío que se convertía en publicano era visto como un traidor a la nación de Israel. Sin embargo, aún y a pesar de todo eso, Mateo tuvo un corazón receptivo al llamado de Cristo. Mire cómo dice el versículo 28. El Señor pasa, lo llama y no dice, ¿y qué quiere este? ¿Qué querrá? ¿Para qué me llama? No dice eso. ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente Mateo? ¿Qué hizo, hermano? Léalo conmigo, la primera parte. ¿Qué hizo Mateo? ¿Agarró una parte del dinero y se lo trajo? No, ¿verdad? Dejó todo. Todo. Lo dejó ahí. Hay quienes ilustran esto que porque habían romanos que los custodiaban precisamente porque la gente se les iba encima, les decía cuántas cosas, los escupían y esto lo ilustran muy bien. Habían romanos que estaban custodiando eso y cuando Mateo se levanta, ¿a dónde vas? Vuelve a tu puesto. No, él lo dejó todo. Se levantó y ¿qué hizo? Le siguió. Con estas palabras, mis amados hermanos, podemos entender que Mateo tenía una gran necesidad de Dios y que estaba dispuesto a ser transformado por el Señor Jesucristo en algo nuevo. Estaba tan dispuesto a que Jesús hiciera algo nuevo en su vida que inmediatamente y sin dudar dejó todo y siguió al Señor. Probablemente Mateo, esto, mis hermanos, ¿cómo sucede? Cuando usted estudia la palabra de Dios y se mete, Dios les muestra muchas cosas. Probablemente Mateo estaba harto de la religión, harto de lo que veía en la religión predominante, harto de la hipocresía, harto de la falsedad. Tal vez había abandonado a su pueblo y muchas cosas en su vida por estas situaciones, pero por dentro seguía teniendo una necesidad profunda de Dios, de ser llenado con lo verdadero. Él anhelaba un cambio, si no, no hubiese dejado las cosas ahí tiradas. Bueno, no digo que tiradas, ¿verdad? A lo mejor las moneditas las dejó bien acomodaditas, los billetitos, y se levantó y se fue. Pero él anhelaba un cambio, él anhelaba ser transformados. Y Jesús pasó, lo vio y lo llamó. Y Mateo, sin titubear, ni poner objeciones, ni resistencia, le siguió porque deseaba que el Señor Jesucristo llenara y cambiara y llenara su vida. Como muchos de nosotros venimos y llegamos a este lugar, o llegamos o acudimos al llamado del Señor. ¿Cómo estábamos antes? Teníamos esa necesidad de ser transformados y de ser llenados de Dios. Mateo, así como el resto de los discípulos, es el ejemplo de un corazón receptivo y abierto para recibir lo nuevo. Estaba cansado del ritualismo, de la religión, de la hipocresía, de todo lo que estaba sucediendo en ese momento.
Y él estaba dispuesto a desechar eso que era viejo. Y lo nuevo en Mateo comenzó a desvanecer lo viejo. Cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, llega a nuestras vidas, lo que naturalmente debe suceder es desvanecer lo viejo. Desvanece lo viejo, lo quita, lo cambia, lo transforma, lo hace nuevo. Inmediatamente en ese mismo día, dice el versículo 29, que Mateo organizó una fiesta, un banquete en honor al Señor. No se confundan, porque muchos, mira, luego hizo una pachanga y ahí estaba Jesús comiendo con los pecadores. No, mis hermanos, la palabra es tan clara, dice que hizo un banquete en honor a nuestro Señor. Y ahí es donde nuestras mentes cuadradas no reciben lo que el Señor está diciéndonos. Mentes que están muy habituadas al pecado dicen: no, pues mira, Jesús convivía con los pecadores, yo por qué no puedo ir a las fiestas mundanas. Es un odre malo, no está recibiendo lo bueno, lo bueno. Pero por otro lado, ahí estaban los religiosos diciendo: oye, ¿por qué? Porque está comiendo con los pecadores. Vamos a seguir con la historia. Miren, él organizó un banquete en honor al Señor Jesucristo e invitó a otras personas igual a él, a otros publicanos, probablemente con la finalidad de que escucharan a Jesús. Como cuando tú y yo conocimos al Señor Jesucristo y queríamos compartirle a todos de la buena nueva que hallamos o que encontramos en Jesús, o que Jesús nos dio. ¿Sí o no? Cuando usted conoció a Cristo, ¿se recuerda ese momento que llegaste a tu casa y querías que tu esposo, tu esposa, tu papá o tu mamá escucharan lo que Dios estaba haciendo en tu vida? Pero sorpresa, ¿verdad? A muchos no nos fue muy bien. ¿A cuántos no les fue muy bien? Híjoles, tú te acercas a eso y no eres más mi hijo. Así, de ese tamaño. Mateo quería que conocieran al Señor Jesucristo. Hizo esa fiesta, ese banquete en honor a Él, con esa finalidad de que conocieran lo que Jesús no era como el resto de la gente, no era como el resto de sus hermanos, compatriotas judíos. Era diferente. Su amor le atrajo. Su manera de verlo le atrajo. Y él dijo: eres diferente, Señor. Como la mujer samaritana cuando: oye, tú eres judío y tú sabes que los judíos y samaritanos no nos tragamos unos al otro. Pero la mujer samaritana vio que Jesús era diferente. De la misma forma en que Mateo vio que Jesús es diferente. Entonces, ahí estaban otras personas como él, que quería que conocieran. La gente veía algo diferente en Jesús. Mateo 7, 28 al 29 dice: esta era la expresión de la gente, mire. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué hacía? Mateo 7, 28, ¿me ayudan por favor? Bueno, búsquelo ahí en la palabra. Usted trae su Biblia, búsquelo rápidamente. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué hacía, mis hermanos? Se admiraba de su enseñanza. Pero ¿qué tenía la enseñanza del Señor si también los otros enseñaban? Aquí viene la diferencia, porque Jesús les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Dónde está la diferencia, hermanos? Jesús vivía lo que enseñaba. No era hipócrita.
vivía lo que enseñaba. Los fariseos y escribas es el ejemplo de lo viejo, es el ejemplo que la palabra nos da de que lo viejo se resiste a lo nuevo. Así los fariseos y escribas, en esta parte del relato de la historia que estamos viendo, ellos representan lo viejo. La mayoría de ellos se resistió y se opuso a Jesús y a sus enseñanzas. Se opusieron al cambio. Y ese cambio, como estaban confundidos, no entendían lo que Jesús quería transmitirle. Ellos creían que esas enseñanzas de Jesús los iba a alejar de Dios. Al contrario, en Jesús ellos podían mejorar su relación con Dios por medio de Él. Pero ellos no lo pudieron ver, no lo supieron ver. Como muchas veces nosotros en un mensaje, en una enseñanza, Dios nos quiere hablar, pero nos resistimos a atender eso. Y le pido, mi hermano, por favor, que no nos excluyamos de estos personajes, porque cualquiera de nosotros podía haber estado en esas sandalias, o estamos en esa sandalia. Analicemos nuestros corazones. ¿Cómo estamos? Porque así como ellos, hoy todavía hay quienes se resisten al cambio porque creen que ya lo entienden todo, ya lo conocen todo y no permiten que lo que Dios quiere hablarte para cambiarlo, para transformarlo, dé fruto y no lo recibes. Y la dureza del corazón, porque no es otra cosa, es una dureza en el corazón, un corazón cerrado. A ellos les impedía recibir lo nuevo y lo bueno que el Señor Jesucristo quería darles y nos quiere dar a nosotros en cada enseñanza. Esa condición cerrada siempre, 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 mis hermanos, nos llevará, porque yo me incluyo también, mis hermanos, nos llevará a juzgar a los demás, tal como ellos lo hicieron. Versículo 30, fíjense cómo dice: y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían? Lucas 5:30, estamos en Lucas 5. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Es como si nosotros hoy, mis hermanos, con un corazón cerrado, con un corazón insensible y cuadrado, dijéramos y criticáramos hoy cosas como, por ejemplo, ¿por qué rentar un auditorio tan caro? ¿Por qué? Tomen mucha seriedad, mis hermanos, porque tómenlo con mucha seriedad, y lo digo con todo el temor del Señor. ¿Por qué esas cosas suceden? ¿Por qué un lugar tan caro? Si no somos tantos, podemos ser un lugar chiquito. ¿O por qué pintaron de negro el lugar del atrio? Existe eso, hermanos, tristemente. ¿O por qué ponen luces? ¿O para qué pusieron una cafetería? ¿Cuál es la finalidad? ¿O por qué el pastor no está predicando? Así, de ese tipo de cosas cierran el corazón y no permiten que la palabra de Dios fluya. Esas cosas, mis hermanos, no nos hacen pecar, no nos llevan al infierno, son cosas irrelevantes. Pero muchos ponen su mirada en eso, tristemente. Mi hermano, mi hermana, esa actitud es una actitud antigua, religiosa, que jamás permitirá que lo nuevo entre.
Y no es que, oye, las luces van a dar la salvación. No, no me estoy refiriendo a eso, mis hermanos. Oye, que lo negro. No, no, no. Sino que estás poniendo tu mirada en lo equivocado y te estás perdiendo de lo que Dios quiere darte. Esa actitud antigua jamás permitirá que lo nuevo, es decir, el Evangelio, el Espíritu de Dios fluya en nosotros. Toda actitud religiosa, legalista y ritualista son cosas viejas que el Señor Jesucristo quiere que no solamente dejemos, sino que desechemos completamente para poder recibir lo nuevo de Él. ¿Nos vamos a olvidar de sus dichos antiguos? Para nada, los necesitamos para aprender lo que no debemos hacer. La palabra de Dios jamás podrá fluir correctamente en nosotros si anteponemos pensamientos legalistas a lo que el Señor Jesucristo quiere darnos por medio de su Santo Espíritu, a través de las enseñanzas de los siervos fieles del Señor. Porque aún la enseñanza, mis hermanos, una enseñanza, por muy sencilla que sea, siempre trae algo que Dios quiere que cambiemos, que Dios quiere cambiar en nosotros, por muy sencilla que sea la enseñanza, mis hermanos. Pero muchos quieren las profundidades. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para vivir como un fariseo? ¿Para vivir como un escriba? ¿Para vivir como un doctor de la ley? Mejor no. Mejor no, mis hermanos. Ahí está la enseñanza que el Señor quiere darnos. La respuesta del Señor Jesucristo ante todo eso es acerca de lo que les dijo en Lucas 37 al 38. El vino nuevo y en los odres viejos. Esa comparación, miren, nuestro Señor Jesucristo respondió dos cuestionamientos. No es el tema que quiero tratar propiamente hoy, pero para tener el contexto, el Señor está ahí, llamó a Mateo, estaban en el banquete, estaban los fariseos, no les gustaba ir a las fiestas, pero ahí estaban. No entiendo eso, pero así es ese tipo de persona, mi hermano. Así es ese tipo de corazón que le hace tanto daño. Miren, entonces nuestro Señor Jesucristo respondió dos cuestionamientos. El primero, oye, ¿por qué están comiendo los discípulos del Señor? O el Señor, ¿por qué está comiendo con gente pecadora? Esa era una pregunta egoísta, completamente, mis hermanos. Una pregunta que definitivamente despectiva, una pregunta, un cuestionamiento, un juicio que no entendían, no podían ver. Porque como el mismo Señor le respondió, a ver, es que los sanos como ustedes aparentemente no tienen necesidad de médico, ustedes ya lo saben todo. Hay otros que tienen necesidad y esos son los enfermos. Mateo era un enfermo, tú y yo éramos unos enfermos, necesitados de Dios, de convivir, de estar con el Señor. Entonces, era una pregunta egoísta, era una pregunta arrogante, una pregunta carente de amor. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Sí lo ha escuchado o sí lo ha hecho? Porque hemos caído en eso. Muchas veces hemos caído en ese juicio. Ay, ¿por qué se le ocurre al pastor estas cosas? Citarnos a las 8 de la mañana. De verdad, hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos. Dios lo pone, déjenlo en la causa del Señor. Bueno, usted, si a las 8, pastor, ok, estaré a las 7:30 ahí. Ay, ¿por qué nos citan en este horario para venir a limpiar? ¿No ves que todos estamos trabajando y estamos? Señor quiere que nosotros miremos la condición de nuestro corazón
¿Y sabes qué sucede con eso? Revienta el odre. Empieza la murmuración, revienta el odre. Ni siquiera se empieza a filtrar, lo revienta. Miren, el segundo cuestionamiento era acerca del ayuno. Y el Señor Jesucristo respondió a todas esas cosas, esos cuestionamientos, con amor, de quien debemos aprender cómo responder. Y Él responde con una sencilla pero extraordinaria analogía que se encuentra en los versículos 36 al 39. Es una ilustración que ellos entendían perfectamente y era con la finalidad de hacerles comprender mediante un ejemplo cotidiano para ellos lo que Jesús quería hacer en ellos, pero ellos no se dejaban, no lo permitían. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo así, versículo 37, dice: y nadie ha hecho, me voy a enfocar en estos dos versos. El anterior es similar. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo, ¿qué va a hacer el vino nuevo? Romperá los odres y derramará los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva, crece, se expande. Ahorita van a entender. Ninguno de nosotros es un ejemplo tan sencillo y que ellos podían entender, como nosotros podíamos decir que ninguno de nosotros, por ejemplo, pondría una agua purificada en un recipiente sucio para luego tomarlo. ¿Verdad que nadie en su sano juicio haríamos eso? ¿O sí? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ellos tampoco pondrían un vino nuevo, un vino que va a fermentar, lo iban a poner en un odre viejo, porque sabían lo que iba a suceder. De hecho, la imagen de la enseñanza, así están los dos odres, un odre nuevo y un odre viejo. Y entonces nadie haríamos eso, pero ellos no entendían el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, como muchas veces nosotros a veces no entendemos el mensaje que nos da. ¿Por qué? Porque los corazones estaban completamente cerrados a querer aprender algo que el Señor quería mostrar. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a dejar el reconocimiento, la comodidad, su posición religiosa y su zona de confort. Y eso es en cuanto a los escribas, fariseos y doctores de la ley religiosos. Pero ¿qué tal los que están habituados a pecar? Los que están habituados a mentir, a la deshonestidad, a las relaciones sexuales ilícitas. El vino no se puede depositar tampoco ahí. Entonces, ellos no estaban dispuestos a reconocer la sabiduría del Señor, a como también los que están habituados a pecar no estaban dispuestos a abandonar a aquellos que tanto les hacía daño y les alejaba de Dios. Porque todo lo que Jesús enseñaba, Él lo vivía y por eso enseñaba con autoridad. Entonces surge una pregunta: ¿qué quiso enseñar Jesús con el vino nuevo y los odres? De manera muy sencilla. Miren, el vino representa la vida nueva en el Espíritu que Cristo nos ofrece. Y el odre representa la condición interior de cada persona y de cómo recibe el vino, cómo recibe lo de Dios. Eso es lo que representa. Oye, hermano, pero eso no lo dice ahí. Hermano, es lo que está tratando de decir la palabra del Señor. Sí está claro, ¿verdad? Si tú analizas las actitudes de estas personas, es lo que le está diciendo el Señor.
Los odres eran recipientes de cuero utilizados principalmente para conservar líquidos como agua, leche y vino. En el caso particular del vino nuevo, era indispensable sí o sí usar un odre nuevo, un recipiente nuevo. ¿Por qué? Porque cuando el vino recién exprimido se depositaba en ese odre, comenzaba a fermentar y producía gases que generaban una presión interna, porque el vino nuevo estaba empezando a hacer el efecto para hacer un vino, pues, como el que el que se pretendía llegar a tener. Entonces se fermentaba y hacía presión en el odre y el odre necesariamente tenía que ser nuevo. ¿Por qué? Porque al ser nuevo generaba la elasticidad y aguantaba hasta que el vino terminara su fermentación. No así un odre viejo. Cuando un odre ya había pasado, ya había sido usado muchas veces, el cuero ya estaba duro, rígido, perdía su elasticidad y se volvía quebradizo. Y algunos, pues, la misma palabra menciona acerca de los remiendos. Entonces, si se metía un vino nuevo en eso, la fermentación hacía que explotara o que se filtrara el vino nuevo. Entonces, si alguien colocaba vino nuevo en un odre viejo, la fermentación generaba tal presión que inevitablemente el odre terminaba reventándose o filtrándose. Y el resultado era trágico. Era perder lo que se había recibido. El odre se rompía, el vino se derramaba y ambas cosas se perdían. Solo un odre nuevo podía resistir esa expansión del vino nuevo. Y eso era lo que exactamente nuestro Señor Jesucristo quería enseñarle a estos. Oh, qué buena ilustración. Muy bien, like. Ahí está el ejemplo, gracias. Eso es lo que el Señor quería enseñarles y lo que no quería que sucediera en la vida de ellos. Porque el problema no era no era el vino nuevo. El problema era que eran poner el vino nuevo en odres viejos. Jesús estaba trayendo vida nueva, estaba trayendo gracia, libertad, verdad y transformación. Pero los fariseos querían recibir lo nuevo sin abandonar sus estructuras viejas. Y aquel que no conoce a Dios sucede lo mismo. El que no ha abandonado su vida de pecado sucede lo mismo. Se revienta el odre porque no han querido abandonar su vida antigua. Y cada vez que recibas la palabra de Dios, si no cambias esa manera de pensar, de no perdonar a tu hermano, de ser indiferente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, saliendo de este lugar, el vino se revienta. Puedes salir aquí con gozo y de inmediatamente una situación, un conflicto con tu esposa afuera, le faltas al respeto, la insultas. ¿Qué crees, mi hermano? El vino se derramó. ¿Por qué? Porque se colocó en un odre viejo. Y hoy necesitamos tener odres nuevos para recibir lo que el Señor nos está dando. Ellos no querían abandonar sus estructuras viejas. Como el que está habituado no quiere a pecar, no está dispuesto a abandonar eso. Querían a Jesús, y muchos quieren a Jesús, pero sin cambiar su vida. Querían escucharle como muchos quieren escuchar a Jesús, pero sin rendirse a Él. Querían observarle, pero no permitían la transformación en su vida. Y muchas veces eso sucede en nuestras vidas.
en mensajes así como estos, cuando el Señor nos habla. Y eso sigue ocurriendo así. Muchos quieren recibir lo nuevo de Dios, pero sin abandonar lo que no tiene que estar, sin abandonar el orgullo, sin abandonar la religiosidad, sin abandonar la autosuficiencia, sin abandonar la doble vida, sin abandonar el pecado oculto, sin abandonar la amargura o la comodidad espiritual. Pero el vino nuevo, mis hermanos, no puede permanecer en un corazón endurecido. Ahora lo entienden un poco más, mis hermanos, lo que el Señor trataba de decirle a estas personas. ¿Cómo estás recibiendo hoy esta palabra, mi hermano? ¿Está a punto de reventar el odre? Porque está estirando demasiado y está a punto de reventar, o ya se está empezando a filtrar porque no se está resistiendo. Si se está empezando a filtrar, mis hermanos, va a reventar y se está derramando lo bueno de Dios en ti. Pero si tienes un odre nuevo, estás recibiendo lo fresco del Señor y vas a salir de este lugar contento, restaurado, animado. El vino no puede permanecer en un corazón endurecido, porque tarde o temprano el odre se va a romper y el vino se va a derramar. Estas son algunas de las actitudes que representan un odre viejo que no puede recibir lo de Dios, que no lo resiste. La arrogancia y la soberbia espiritual, la mentalidad rígida y cerrada, mis hermanos. Los fariseos habían convertido sus interpretaciones y tradiciones en algo absoluto y no permitían que nada ni nadie introdujera nada nuevo ni nada de eso, si no eran sus tradiciones. Ya no podían ellos distinguir entre la palabra de Dios y sus propias costumbres, porque la palabra de Dios la hicieron pesada, los mandamientos de Dios lo hicieron carga para todas aquellas personas que los escuchaban. Personas que creen que el Señor es cuadrado cuando ignoran que Él hace nueva todas las cosas y rechazan cualquier cambio que Dios quiere reproducir. Son esas personas que no permiten que Dios les llene de Él. Otra cosa es la religión la religión sin relación con Dios. Ellos cumplían rituales, pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús vino a traer vida, no solamente actividad religiosa, mis hermanos. Él quiere que cada uno que hemos conocido y aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, tengamos una relación con Él, no una religión con Él. La religión y la relación son contrarias, mis hermanos. Son muy contrarias. Y le digo algo: el que ama la religión es Satanás. Él ama la religión porque eso hace que separe a Dios del hombre, sea autosuficiente. Él ama la religión. El orgullo espiritual, mis hermanos, ellos se consideraban superiores porque tenían el conocimiento, superiores a los demás, y pensaban que ya estaban bien delante de Dios. El vino nuevo, mis hermanos, requiere humildad. Humildad. Hay creyentes que ya no aceptan la corrección, la exhortación, mis hermanos. El consejo, cuando lo necesitan, ni siquiera se acercan. La confrontación, porque creen que ya lo tienen todo bajo control, dominado. ¿Cómo está su odre? ¿Cómo va el odre? ¿Va bien? Amén. 2 nada más. ¿Está a punto de reventar o está recibiendo? La resistencia al cambio. No podían aceptar que Dios estuviera haciendo algo diferente a través de ellos, que el Señor estuviera sanando
Juan el Bautista entendía esto. El novio es él. A él síganlo. Juan el Bautista se apartó para que Jesús creciera. Él menguó. Lo dice su palabra, ¿verdad que sí? Y se gozaba. La novia es del novio. Yo simplemente soy un amigo que me gozo de que el novio ya está aquí. Y así debe ser nuestra actitud, mis hermanos, para que crezcamos en el Señor. Permitamos el crecimiento en nuestro Señor Jesucristo y no vivamos amargados por una situación que no se nos acomoda a nuestro pensamiento. ¿Sí está de acuerdo? La apariencia externa sin transformación, otra cosa también que afectaba demasiado. Jesús enseñaba que no bastaba limpiarlo de afuera. Vasos sucios, decía, por fuera están brillosos, pero por dentro están sucios. Apariencia externa, sí, claro, sí, te amo en el Señor y todo. Pero no somos capaces de responder a una necesidad de alguien, de nuestros hermanos, de todos en general, mis hermanos. Mucha preocupación por la imagen cristiana, pero poca batalla real contra el pecado oculto. Otra, dependencia más de las reglas y los procesos procesos, más dependencia de eso que del Espíritu. Duros y rápidos para juzgar, faltos de misericordia. Y eso lo vemos en toda la palabra del Señor. Incapaces de reconocer su necesidad. Pero Mateo sí la reconocía, reconoció su necesidad y el vino nuevo se expandió en él a como se expandió en todos sus discípulos. Y hubo momentos en los que sí, el vino reventó. Pero ahí es donde venía la restauración del Señor. Pero en este momento Mateo estaba recibiendo la restauración del Señor. Reconocía su necesidad y el vino nuevo se expandió sin que el odre reventara, sino todo lo contrario. Señor, tú mereces lo mejor. Te voy a organizar un banquete. Veo hoy en la noche. Quiero que mis amigos te conozcan y reciban lo que yo estoy recibiendo de ti. ¿Así somos, hermanos? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene estas actitudes, el odre no es el correcto. El odre no está recibiendo el vino, sino todo lo contrario. Porque puede ser que usted sea un gran y fiel estudioso de la palabra del Señor, lo cual es muy bueno. Pero tan solo una de estas actitudes, lo que el Señor nos quiera dar, y no lo recibamos, va a reventar ese odre y se va a derramar el vino y se va a perder. Hay otro grupo, mis hermanos, otro grupo de personas que son aquellos que escuchando la palabra de Dios no quieren abandonar la vida antigua. No retienen por mucho tiempo el vino de Dios. El Espíritu de Dios que quiere habitar en nosotros, vivir y permanecer en nosotros. Colosenses 3, 5, 10 dice así: haced morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Qué cosa, mis hermanos? Para que el vino de Dios les transforme. ¿Qué hay que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Muchos cristianos todavía tienen problema con estas cosas, mis hermanos. Y el vino de Dios no se puede retener en ese odre. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Bueno, aquí el apóstol está diciendo, bueno, hay un grupo de gente que ya se alejó de estas cosas.
Pero todavía el vino de Dios quiere fermentar todavía más, quiere estirar más el odre. Porque qué bueno que ya quitaste estas cosas. Pero ahora, y es con lo que muchos cristianos a veces fieles batallamos todavía con este tipo de cosas. Pero ahora también es necesario dejar también todas estas cosas. Digan, hermanos, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Aún se enoja, hermano? Dice la palabra, oye, pero la palabra dice que pues, te puedes ir así. ¿Pero qué? Pero no pequemos. El vino se revienta cuando empezamos a insultar a nuestra esposa, a nuestros hijos. No retuvo lo que el Señor quiso darte o te dio. Lo derramaste, se derramó. Y nosotros los cristianos necesitamos trabajar en esto, en nuestro carácter, mis hermanos. Es posible que ya no vivas en fornicación, hayas dejado la pornografía, posiblemente las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la codicia que de pronto te reinaba en tu vida. Pero ahora hay otras cosas que el Señor quiere trabajar en ti, y esto es lo nuevo que quiere trabajar en ti y en mí, mis queridos hermanos y jóvenes también. Y dice el Señor que ahora tenemos que dejar estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. No, hermano, es que todavía hay unas serpientes ahí que necesito que salgan. Todavía hay cristianos, mis hermanos, mal hablados. El vino se está derramando. La mentira. No se mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado, ahí está, de lo viejo. Ahí está, ahí lo dice. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de lo viejo, del viejo hombre con sus hechos. Ese viejo hombre es el viejo odre que necesitamos despojarnos y revestirlos del nuevo. ¿Para qué? Para recibir lo nuevo de Dios, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando cada vez. En cada enseñanza traes un odre nuevo, listo para ser llenado de vino nuevo, para que se expanda y dé fruto en ti. Mis hermanos, este estilo de vida revienta los odres y el vino de Dios se derrama. Se derrama, hermanos. ¿Cuántas veces no has escuchado enseñanzas donde Dios te llena de su santidad y te vas motivado? Sales de este lugar motivado y lleno. Sí, Señor, ahora sí, en el nombre del Señor voy a amar a mi esposa, la voy a respetar, la voy a cuidar, a mis hijos, voy a ver por ellos. Sales de esa rutina, pero a mitad de semana cedes al enojo, le mientes a tu jefe. ¿Sabes algo? Cuando cedemos al pecado es porque el odre ya reventó y no resistió lo que recibiste de Dios. ¿Qué podemos hacer para siempre mantener odres nuevos cada vez que Dios nos hable? Para que el vino de Dios, que es tan fuerte y poderoso como lo es su palabra, lo resista nuestro corazón y nuestra mente y no reviente y se desvíe. Llenarnos de Él constantemente. Y no solamente llenarnos, sino rebosar de eso. Miren, el ejemplo es este: Efesios 5:18 nos va a dar la mejor idea para siempre tener odres nuevos a lo que el Señor nos quiere dar. Dice el versículo 18, Efesios 5:18, dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay derroche. Eso es disolución, hay derroche. Antes bien, dice,
sean llenos de ¿qué, hermano? ¿Con qué quiere llenar tu odre el Señor? Con su Espíritu. Miren, esta palabra, sed llenos, sean llenos, viene del griego pleroo, que es un verbo presente, pasivo e imperativo. Es un mandato. Es un mandato en tiempo presente para ti y para mí, que es llenar, que es rellenar, que es cumplir, que es completar, que es llevar a cumplimiento, llevar a la perfección, rellenar, rebosar. Haz de cuenta que tienes un vaso con agua limpia y estás llenando, llenando, llenando y se está derramando en ti. Eso es. Y la única forma que nuestro odre no reviente y no derrame el vino es estar llenos de Él, de lo que Él nos quiere dar, recibiendo con humildad todo lo que proviene del Espíritu Santo. Si el vino de Dios se deposita en un odre viejo, como les he venido diciendo, va a reventar. Pero si se deposita en un odre nuevo, va a resistir y va a transformar. Miren, mis hermanos, por ejemplo, cuando estamos llenos del Señor, Efesios 5:19, ¿sabes qué produce en nosotros? Vamos a hablar con salmos, vamos a estar llenos de alabanza, de adoración. Nuestras pláticas con nuestros hermanos no va a ser de crítica ni de juicio contra otros, sino va a ser de alabanza, de adoración, de himnos. Cuando estamos llenos y nuestro depósito es el correcto, habrá gratitud, versículo 20. ¿Por qué? Porque daremos gracias a Dios por todo. A Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos llenos del Señor, vamos a ser capaces de someternos unos a otros, amar a nuestros hermanos con genuina sinceridad y no por compromiso ni hipocresía o por educación. Dice Efesios 5:21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las mujeres casadas serán capaces, cuando recibieron la palabra del Señor en un odre nuevo, serán capaces de respetar a sus esposos, porque entienden que cuando lo hacen están honrando a Dios. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero también los esposos, llenos del Espíritu Santo de Dios, seremos capaces de amar de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo Cristo ama a la iglesia? Versículo 23. Versículo más adelante, perdón. Donde dice que nosotros debemos amar a la iglesia como Cristo la ama a Él. ¿Y de qué manera la ama? Dando su vida. ¿Usted es capaz de dar su vida, mi hermano, por su esposa? ¿O la deja? Usted se va tranquilamente en su auto climatizado y que ella vaya al mercado en el camión. Está de risa, ¿verdad? Espero que no le suceda, mi hermana. Cristo amó a la iglesia hasta dar su vida, y nosotros los varones tenemos que ser igual que Cristo, dar la vida por nuestras esposas. Ponte de sombra, hermano. Ponte de sombrilla. Y quiere que seamos diferentes. Cuando el odre está lleno de Dios, hasta los jóvenes son capaces de obedecer y respetar y honrar a sus padres. Efesios 6:1. Y los padres también somos capaces de respetar a nuestros hijos. Somos obedientes, somos honestos en nuestros trabajos. De Efesios 6 en adelante. En todo lo que hagamos, si estamos llenos del Señor, recibiendo de Él lo bueno, sin anteponer nuestro yo, el odre va a aguantar, pero si no, el odre va a reventar. Pero sobre todo daremos honra y gloria a nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo.
Quiero ir terminando, mis hermanos, para cantar a nuestro Dios, rindiéndonos para guardar sus dichos. Miren, porque muchas veces nos resistimos a cambiar o a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, lo viejo se resiste siempre, siempre se va a resistir a lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo exige transformación. Exige transformación. Es que tú digas, es que yo así me criaron mis papás, duro, tosco, sin amor, sin afecto. Odre viejo. Odre viejo. Podemos encontrar en la palabra de Dios muchos ejemplos acerca de la victimación, del victimismo. Es que no puedo porque así pasó en mi vida pasada. Es que no, el Señor quiere hacer de ti algo nuevo. Nuevo. Y lo nuevo exige transformación, cambio de mente, como dice Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de ¿qué, mis hermanos? De la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo nuevo de Dios. Los fariseos, mis hermanos, no rechazaron a Jesús, no porque no lo entendieran intelectualmente, lo entendieron. Y unos pocos, como Nicodemo y José de Arimatea, que eran de la secta de los fariseos, lo entendieron. Ellos lo rechazaron porque Jesús exigía abandonar lo viejo. Ponte de pie, mi hermano, por favor. Porque si en tu vida todavía se derrama el vino de Dios, es porque no has abandonado lo viejo. Y necesitamos urgentemente abandonar lo viejo en nuestras vidas, abandonar lo que no nos genera crecimiento en Dios. Mateo sí pudo recibirlo porque estuvo dispuesto a dejarlo todo. Y hoy tal vez necesitamos algo fresco y algo nuevo que tantas veces Dios nos ha dado domingo a domingo, enseñanza tras enseñanza. Cambia tu manera de pensar. Mi querido hermano, ¿cómo está tu odre hoy? Analiza y reflexiona. ¿Es como el del escriba o el fariseo que se resiste al cambio? ¿O es como el que se resiste a recibir la santidad de Dios y no abandonar la vida de pecado? ¿En cuáles cosas tu odre no ha podido retener lo que Dios quiere cambiar, mi hermano? Porque Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vino nuevo de Dios. Si estás en Cristo, mi hermano, lo viejo ya debe estar atrás. Cada palabra en la palabra de Dios, cada enseñanza basada en el Señor Jesucristo, debemos de retener lo que Él tiene para nosotros, para permanecer firmes. ¿Estás listo para recibir de Dios esta palabra y retenerla? Vamos a orar. Señor,
Te damos muchas gracias, amado Dios bendito. Gracias por tu palabra el día de hoy. Siempre llega a tiempo, siempre es oportuna, Señor. Pero, Señor, yo no quiero, no deseo que sea depositada en algo que se va a romper. Ayuda a mi mente, ayuda a mi corazón. Ayuda, Señor, a guardar tus dichos, tus hechos en amor a ti, Señor, para crecer, Señor. Derriba todo argumento que se levanta en contra de tu palabra, de tu conocimiento, y no permite recibir lo que es tuyo, Señor. Y ayúdame a guardar tus dichos y tus hechos, Señor, para crecer y crecer en ti, Señor. No solamente exteriormente, sino desde dentro hacia afuera, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con todo